Hola, buenas noches. Un gusto acompañarlos una vez más en este servicio, durante esta transmisión que el Señor ha permitido que podamos realizar. La noche de hoy vamos a escuchar el testimonio del hermano pastor Martín Egardo. Él es del Salvador y se encuentra en este momento pastoreando una iglesia del Nazareno allá en Tiquisaya. El día de hoy él quiere compartir con nosotros cómo el Señor eh, trabajó en su vida y cómo fue su conversión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo está? Bendiciones. Un saludo para todos y esperando que este testimonio sea de gran bendición, tanto para nuestros hermanos en Cristo Jesús como para nuestros amigos que estarán escuchándolo, estarán viéndolo. Que Dios los bendiga desde ya. Soy, como lo ha dicho mi hermano, el pastor Martín Edgardo Cruz del Salvador y tengo el privilegio de pastorear una iglesia del Nazareno en la ciudad de Tiquisaya, a unos 92 kilómetros más o menos de la capital del Salvador. Y es una bendición poder servirle a nuestro Dios y poder compartir con ustedes cómo es que Dios trabajó en mi vida desde muy temprana edad hasta el momento en que me llamó y tuve la experiencia de la conversión, esa experiencia de ser salvo por su bendita gracia. Y pues quiero comenzar compartiendo eh, procesos y situaciones que tal vez no son muy agradables recordarlas y traerlas a este punto, pero será de gran bendición para sus vidas, no hay ninguna duda. Bueno, crecí en un hogar afectado por el alcoholismo, infidelidades de parte de mi padre, y esta situación era lo que permitía o producía más bien en el hogar un verdadero infierno. Así comenzamos nuestra niñez siendo golpeados, siendo afectados por esta situación. Un día mis padres, cansados de ello, decidieron buscar un cambio, buscar una manera diferente de vivir, y es así como ellos se acercaron al movimiento gnóstico. Fue el año de 1983 y a partir de ese tiempo comenzaron a buscar ese cambio, esa restauración en el hogar, esa regeneración de todos los problemas que afectaban la familia. Sin embargo, esto fue algo que no se pudo sostener en el tiempo, porque en el año 89, bueno, de 1989, mi padre terminó abandonando el hogar y mi madre se quedó sola luchando con, bueno, 5 hijos que había que educar, que había que alimentar, una situación bastante difícil, y siempre permaneció bajo la sombra y el auxilio de esta filosofía, como es el gnosticismo. Y era el año 92, recuerdo, enfermé de una terrible infección y eso me produjo fiebre durante muchos días y estaba bastante mal. Y fue en esta ocasión en que los vecinos, siendo cristianos evangélicos, percatándose de que estaba enfermo, le dijeron a mi madre si podían orar por mí. Y ella se los permitió, aun cuando era bastante escéptica en este sentido. Los hermanos llegaron y oraron fuertemente por mí y Dios hizo la obra. Dios me sanó, siendo yo muy jovencito, y uno de los hermanos me dijo: ¿no quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador? Y mi madre, que estaba a las espaldas de ellos, desde allí me hizo señas y me hizo que no. Y en mi corazón había algo que saltó, y una experiencia completamente distinta y diferente a lo que yo había vivido hasta este momento en el gnosticismo. Dios estaba trabajando ya en mi corazón. Esta experiencia me impactó, me marcó, porque a partir de ahí yo seguí en el gnosticismo, creía en el gnosticismo, soñaba con ser un conferencista gnóstico y llevar este conocimiento a las naciones.
Sin embargo, lo que sucedió aquella noche continuaba en mi mente y en mi corazón. Dios me marcó de una manera especial a partir de ese día. Bueno, en el año 95 uní mi vida a Silvia Elizabeth, que es mi esposa. Estamos por cumplir 25 años de casado y en ese tiempo, bueno, me retiré un poco de la familia y me uní a ella y comenzamos nuestro hogar. Un día al regresar de mi trabajo me dice mi esposa, fíjate que este día estuvieron acá 2 misioneros mormones y me hablaron acerca del Señor y dicen que van a venir, si se los permitimos, a darnos unos estudios acerca de Dios. Cuando yo escuché esto, dije, esta es la oportunidad que yo tengo de conocer más acerca de ese Dios que desde aquel tiempo en que yo estuve enfermo, venía tocando mi corazón e inquietando mi mente. Entonces le dije, no hay problema, que vengan. Bueno, y las misioneras mormones estuvieron llegando durante unas 8 o 10 semanas a darnos algunos estudios, y cada vez que nos hablaban del Señor, que nos hablaban de Jesús, el hambre en mi corazón crecía más y más y más. Bueno, de escondida de mi esposa, yo seguía a las conferencias gnósticas, seguía asistiendo a las conferencias gnósticas, pero con ella nos íbamos el día domingo hacia la iglesia mormona. Nos bautizamos y pronto los líderes en la iglesia quizás notaron algunos rasgos de liderazgo y comenzaron a prepararme y pronto llegué a ser el presidente del quórum de élderes y algunos departamentos dentro de la iglesia comencé a administrarlos y teníamos 2 años ya en el movimiento, en la iglesia mormona, y me dice un día el obispo, nuestra iglesia está en problemas. Yo he visto que su hogar es estable, que su matrimonio es estable, que usted es un hombre de buen testimonio. Yo quiero que usted intensifique los estudios y se prepare porque usted es el próximo obispo en este lugar. Bueno, comenzamos el proceso de preparación. En ese tiempo me delegaron que yo diera las clases a los hombres mayores, al quórum de élderes, y me entregaron una serie de manuales para preparar los estudios y una Biblia, pero fueron específicos y me dijeron, usted va a enseñar del manual de Brigham Young, del manual de Joseph Fidel Smith y del manual, bueno, desde todos los presidentes de la iglesia, pero no va a enseñar de la Biblia, ya vienen las clases en los manuales, usted se limita a dar lo que está en los manuales. Sucede que cuando yo estaba preparando las clases, Dios siempre inquietaba mi corazón y desafié el sistema, desafié aquello porque hice a un lado los libros y comencé a leer la Biblia sin ser yo cristiano, sin tener ningún conocimiento, ninguna base de ningún conocimiento teológico, de nada. Comencé a leer la Biblia y a leer la Biblia. Dios estaba trabajando en mí. Y créalo que en aquel tiempo comencé a estudiar el Evangelio de Juan. Y esto fue algo poderoso en mi vida, porque vino la palabra de Dios a derribar todos los argumentos gnósticos que me enseñaban acerca de la realización del hombre, cómo ser mejor, cómo tener principios, cómo tener moral, pero nunca me enseñaron el camino a la salvación. Y descubrí en la palabra de Dios que el hombre no necesita solamente ser bueno, sino le urge ser salvo a través del Evangelio de Juan. Cuando llegué al capítulo 3 y la palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Este pasaje es tan fuerte y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y luego pasajes como Efesios 2:8. Yo estaba descubriendo algo importante. Cada día tenía hambre y pasión por devorar la Biblia, aún sin haber creído en Jesucristo. Algo tremendo estaba pasando en mí. A partir de ese momento entró una desesperación en mí. Y yo dije, tengo que renunciar al mormonismo y volver a meterme completamente al gnosticismo, porque esto me está confundiendo, esto está destruyendo mi vida, y la paz, el sueño, todo se me había ido porque Dios no me dejaba tranquilo. Y leyendo siempre la palabra del Señor, yo entendí, por misericordia de Dios, su divina gracia trabajando en mi ser, que yo necesitaba convertirme al Señor. Y era el mes de julio del año 2000. En estos días se convirtió a Cristo un compañero de trabajo en la iglesia del Nazareno de Chalchuapa, donde era pastor en este momento hermano Freddy Perdomo y David Perdomo. Y cuando yo supe que este joven se había convertido a Cristo y comencé a ver el cambio en él, le dije un día desesperado, yo no puedo más, yo necesito hablar con usted. Y me dijo, ¿qué es lo que usted necesita? Yo necesito a Cristo, yo necesito convertirme al Señor, yo no puedo pasar un día más sin entregarle mi vida y mi corazón a Él, porque no podía más. Dios me había llevado a un callejón, me había puesto contra la espada y la pared, no me había dejado otra opción que venir a sus pies o venir a sus pies. Y le dije, quiero que usted esta noche vaya a mi casa y me lleve a su iglesia, porque necesito entregarle mi vida al Señor. Un martes 18 de julio, mientras predicaba hermano David Perdomo, Dios me llamó y esa noche yo le entregué mi corazón al Señor y por fin encontré la paz que yo necesitaba. Por fin encontré la respuesta que mi vida necesitaba. Sentir la seguridad de ser salvo, de ser perdonado. Quiero compartir con ustedes algo muy importante. Mi madre era una mujer rígida, con un carácter autoritario. Nunca en mi vida tomé, nunca fumé, nunca trasnoché, no sé lo que es bailar. Nunca anduve en esas cosas, pero mi alma desesperada sentía la necesidad de ser perdonada por el Señor. Y esa noche le entregué mi vida al Señor y me sentí por primera vez libre, completamente libre. Sentí paz en mi ser y sentí a partir de ese momento la felicidad que no había experimentado en ningún momento. Era hijo de Dios a partir de ese momento. A partir de ese momento era nueva criatura. Durante 17 años permanecí en el gnosticismo. No encontré la respuesta que mi corazón buscaba. En esa angustia y desesperación por ser perdonado y ser salvo, llegué al mormonismo. El mormonismo me entretuvo 2 años, pero no me dio lo que mi alma necesitaba, el ser salvo. En la iglesia del Nazareno encontré a Jesucristo. Y a partir de ese día el Señor me tomó y comenzó a trabajar fuertemente en mi vida. Entré en el proceso del discipulado, hermano David Perdomo,
el pastor en este momento con su esposa me discipularon y para el 28 de enero del año 2001 estaba pasando por las aguas del bautismo. Había un hambre voraz en mi corazón por conocer más de Dios, por saber más del Señor. Quería servirle al Señor. Estuve confundido y perdido durante 19 años. Y ahora que conocía la luz, quería compartir a todo mundo la verdad que había entrado a mi corazón y había llegado a mi hogar y había llegado a mi vida. Dios comenzó a trabajar fuertemente en mí y hasta el día de hoy hay cosas que no las comprendo, pero Dios es perfecto. En el verano del 2003, yo perdí completamente el sueño. No podía conciliar el sueño, precisamente en el mes de marzo. Y cambié de cuarto, dejé a mi esposa durmiendo sola y me fui al otro dormitorio. Allí me quedaba solo y decía yo, quizás es el calor. Pero no. Dejaba abiertas las ventanas igual. Y una noche le dije a mi esposa, quiero que me traigas una pastilla para poder conciliar el sueño. No puedo. Llevo muchas noches sin dormir. Y me tomé ese día la pastilla y dije, hoy me voy a dormir muy temprano. Y fue cuando más insomnio me dio. Y estuve vuelta y vuelta y vuelta en la cama hasta que Dios tocó mi corazón. Entendí que Dios me estaba llamando al ministerio pastoral. Y esa noche caí de rodillas delante del Señor en un costado de mi cama y le dije, Señor, si es lo que creo y lo que sospecho, confírmalo en mi ser, confírmalo en mi corazón. Yo lo compartí con mi pastor en aquel momento, hermano David Perdomo, y me ayudaron a comenzar a prepararme, a estudiar, a llevar las primeras materias de teología, pero yo no quería solamente conocer y prepararme. En ese mismo momento comencé en un pequeño cuaderno a trazar un plan, pensando qué podía hacer por el Señor. Dios me inspiró y en ese momento compartí esta experiencia también con un hermano en la iglesia y me dijo el hermano, no, Dios lo que quiere es que usted comience a predicar, pero no aquí en el templo, comience a predicarle a las almas, comience a testificar, comience a contar su experiencia con él. Y había un lugar, un predio baldío, un potrero literalmente, donde algunas familias habían venido a iniciar una comunidad, una especie de colonia. Esto estaba a unos 2 kilómetros de la iglesia donde nosotros nos congregábamos en este momento, la iglesia Nazareno Chalchuapa. Y yo comencé a viajar hacia aquel lugar. Y le dije a una vecina del lugar, le dije, ¿por qué no me presta el patio de su casa, Niña Blanca? Y me permite predicar aquí. Si usted me da permiso de invitar a algunas personas del sector, me dijo, no hay ningún problema. Y lo curioso es esto. Yo de teología no sabía nada. Cómo preparar un sermón no sabía. No sabía cómo pararme ante la gente, cómo expresarme, si apenas quizás a estas alturas había dirigido algún culto en la iglesia. Y la señora me dijo, no hay problema. Y fui invitando personas. Y por la tarde, cuando se llegó el momento en que habíamos quedado de realizar la reunión, y comenzamos a predicar, y al final hubieron 4 personas convertidas. Y le dije, para no cansarle, Niña Blanca, voy a predicar un día debajo de aquel árbol de amate y un día de la semana aquí en el patio de su casa. Y nos vamos para el árbol de amate el día viernes, y ese viernes, bajo ese árbol, aceptaron 8 personas. 8 almas se convirtieron a Cristo. Gloria a Dios. Y yo no sabía nada. Agarraba un texto y no sabía por dónde entrar ni por dónde salir, pero las almas se convertían. Y eso es lo importante. Dios me estaba confirmando lo que aquella noche le dije. Señor, si me estás llamando
si la curiosidad, la emoción, la euforia, esto que no sé ni cómo explicar, lo que siento en mi corazón, si esto es un llamado de parte tuya, confírmalo. Y Dios comenzó a confirmar que sobre mi vida había un llamado al ministerio. Para no hacer larga la historia, en un año habíamos organizado lo que llegó a ser la iglesia del Nazareno en Tazumal. No había templo, era un simple predio. Y comenzamos a trabajar fuertemente. Bueno, llegamos a ser dueños del lugar, se compró el lugar y bueno, hoy por hoy es un hermoso templo que se construyó ahí y Dios me permitió pastorear esta obra 10 años, hasta el mes de abril del año 2013, porque la organizamos, comenzamos a trabajar ahí en el 2003 y para el 8 de marzo del 2005 ya teníamos la iglesia organizada y Dios ha trabajado fuertemente en mi vida porque a la par de pastorear y ministrar la iglesia de Tazumal, también estuve pastoreando o dándole seguimiento a la misión en San Antonio. Entonces, cuando salgo de Tazumal por conflictos que se dieron ahí, mi familia fue objeto de violencia. En el caso de mi hija menor, tenía 13 años y fue abusada sexualmente y recibimos amenazas a muerte y por eso tuvimos que salir de ahí, abandonar nuestra casa y la obra y anduvimos algún tiempo escondidos por ahí para resguardar nuestra familia y nuestra vida. Pero en ese proceso yo me escapaba por las noches a darle seguimiento a la obra en San Antonio y en agosto del 2014 también organizamos la iglesia del Nazareno en San Antonio. Dios no desampara la obra de sus manos, ni el llamado que da a sus siervos. Y no importa las circunstancias que vivamos y en medio de las circunstancias que estemos pasando, la fidelidad de Dios siempre se muestra. En este proceso, por cuestiones de tiempo, tenemos que resumir esto, pero sufrimos, lloramos como familia y muchas noches tuvimos que dormir en el suelo sin ningún colchón, sin ninguna sábana debajo, en el puro suelo. Y hubieron algunas noches que aguantamos hambre, pero Dios no nos desamparó. Luego, la iglesia de Atiquizaya se queda sin pastor en este año y sucedieron problemas difíciles en esta iglesia al punto que se quedó sin membresía y Dios me llamó a pastorear esta iglesia, encontrándola en las ruinas, completamente destruida, sin casa pastoral, sin luz eléctrica, sin sanitarios, sin todo esto y lo más importante, sin miembros. Fue en mayo del 2014 que comencé a trabajar en la iglesia del Nazareno en Atiquizaya y para la gloria y honra de Dios, Él puso medios, recursos, puso canales de bendición en nuestro camino y hoy por hoy hay una casa pastoral muy hermosa construida, un templo remozado y los servicios básicos están completamente terminados y para la gloria de Dios, solo en el primer año de pastorear la iglesia de Atiquizaya recibimos 47 hermanos en plena comunión para la gloria de Dios, solo en el primer año. Y luego Dios ha venido agregando mayores bendiciones, por lo que hoy por hoy la iglesia del Nazareno en Atiquizaya, sin temor a equivocarme, digo, es una de las iglesias más bendecidas de nuestro distrito. Y aparte de esto, hoy Dios me ha permitido asistir nuevamente a la iglesia de Tazumal, a donde un día inicié el ministerio. Entonces, quiero compartir esto porque yo sé que hay hermanos que están sintiendo el llamado y que han tenido en algún momento en su mente y en su corazón el deseo de servirle a Dios
y no se animan a salir al campo. Quiero decirte, hermano, si Dios te ha llamado y ha confirmado en tu corazón ese ministerio para la gloria y honra del Señor, no esperes más. Sale a la calle, sale al campo, comienza a tocar puertas, comienza a tocar vidas, porque Dios te va a respaldar y verás la gloria de Dios en tu vida y en tu ministerio. Nosotros hemos pagado un precio. No ha sido fácil, no ha sido nada fácil. Como familia hemos padecido muchas cosas, pero también Dios nos ha respaldado. Y hoy por hoy hemos sido, bueno, un instrumento de bendición en sus manos para muchas familias. Así es que es un gusto para mí poder compartir este pequeño testimonio y que tú sepas cómo Dios desde muy jovencito comenzó a llamarme y a través de un proceso complejo, difícil, pero al final sus planes son perfectos y Él me llamó y hoy estoy sirviéndole en este ministerio tan importante como es el ministerio pastoral. Dios me los bendiga y espero que en una próxima oportunidad podamos compartir algo más con nuestros hermanos y amigos. Gracias, hermano, por compartir ese tremendo testimonio en particular, ¿verdad? A mí me gustó mucho, veo cómo el Señor actuó en su vida y así como actúa en su vida, yo sé que puede y ha actuado en la vida de muchas otras personas. Es increíble cómo el Señor, ¿verdad? Plantea las estrategias o cuando tiene un propósito especial con una persona. Así en aquella primera oportunidad pude ver que, bueno, primero usted enfermó, el Señor permitió que usted enfermara para que esos hermanos evangélicos fueran y lo oraran, y usted a partir de ese momento se sintió la inquietud, Amén. ¿verdad? Y ¿qué pasa? Que sí, a veces claro, no entendemos por qué ciertas cosas nos suceden, y todo es parte de un propósito que a largo plazo lo entendemos. En ese momento usted, a pesar de que lo oraron, bueno, estaba el enemigo ahí utilizando tal vez a su mamá o utilizando tal vez a todos sus familiares para que usted no aceptaran desde un principio al Señor, pero el propósito del Señor se mantenía y es algo digno de darle la gloria al Señor, porque es su misericordia que nos alcanza cada día, que luego permite que entonces por medio de los mormones, por medio de ellos, pues que usted sintiera como que una confirmación también de que era parte de Dios, que Dios lo estaba llamando. Amén. Y luego de tantas situaciones que usted pasó una vez que aceptó al Señor, veo también que siendo en otra posición o siendo otra persona que no estuviera confiadamente o que tuviera la certeza, ¿verdad?, de quién es Dios, del poder del Señor, inmediatamente hubiese renunciado, hubiese abandonado la obra, se hubiese quejado. Y claro, es de humanos, pero cuando el Señor está predominando en nuestros corazones, cuando el Señor tiene el control de nuestras vidas, cuando nosotros sabemos que es de parte de Dios y que en este mundo tenemos que pasar aflicciones, que tenemos que pasar pruebas, nos mantenemos y le damos la gloria a Dios porque Él nos da esa victoria. Entonces, es bastante conmovedor, ¿verdad?, todo esto que usted ha contado, porque yo sé que muchas personas se han identificado con esto y bueno, hacerle una pregunta así en específico, es como, ya todo lo dijo, pues tuvo bastante completo testimonio. Algo sí que es recordarle, ¿verdad? Recordarle a esas personas que aún sienten dudas, que aún se están dejando llevar por lo que dice la sociedad, por lo que dicen los medios, por la timidez, la pena. Que esas personas vean este testimonio y crean que el Señor es capaz de mover las piezas a su gusto para que todos lleguemos a sus caminos. Bueno, este es el testimonio de nuestro hermano y ha sido de bendición. Vamos ahora a darle pase a la hermana para que ella también
que lo conoce, pues hable un poco más acerca de esto que el pastor ha testificado el día de hoy.